Traicioné al amor de mi vida y esto es lo que pasó. Desde el primer beso supe que nada sería igual, pero jamás imaginé que aquel acto de confianza se convertiría en mi condena. Todo empezó una noche de sábado, cuando el aire olía a lluvia y nuestras risas se colaban por la ventana abierta del coche. Ella, con su sonrisa de luna llena, me pidió que la llevara a casa de sus padres. Yo, desesperado por alargar el momento, acepté sin pensar que ese gesto inocente iba a desencadenar una cadena de mentiras. Recuerdo el roce de su mano en mi pierna. Solo un ratito, dijo, como si no fuera importante. Pero ese ratito me llevó hasta un pasillo iluminado por bombillas amarillas, con fotografías familiares en las paredes. Papeles que contaban historias que yo no conocía. Y en el centro de todo, un cofre pequeño, adornado con una cenefa dorada, la reliquia de la familia, según ella. Es de mi abuela, susurró ella. Siempre estuvo conmigo, pero hoy no puedo enfrentar esto sola. No supe qué contestar. Su voz temblaba, y yo, envuelto en mi propia inseguridad, solo asentí. Me ofreció el cofre con una mezcla de alivio y culpa. Guárdalo tú, me pidió. Solo por esta vez. Sentí un nudo en el estómago, pero tomé la cajita. Supe en ese instante que cruzaba una línea que no habría manera de borrar. El viaje de regreso fue tenso. Cada semáforo se convirtió en un interrogatorio silencioso. ¿Estás bien?, me preguntó, girando el rostro para verme con ojos grandes y expectantes. Y yo, sin voz, solo suspiré. Le devolví la mirada y vi un destello de miedo. ¿Y si no volvía a verla igual? ¿Y si lo que llevaba en mis manos era la llave de nuestro fin? Un día después, me encontré frente al espejo del baño. El cofre reposaba encima de la toalla blanca, esperándome. Sentí rabia de mí mismo, de mi cobardía. Me pregunté qué haría cualquiera en mi lugar. ¿Lo dejarían en la casa de ella, como si nada? ¿O mirarían el contenido prohibido y correrían hacia el vacío para escapar de la verdad? No pude soportar la idea de seguir así, atrapado entre el deseo de protegerla y el impulso de revelar su secreto. Esa misma tarde, la llamé para encontrarnos en un café de la colonia. La vi llegar con su abrigo largo y el cabello suelto sobre los hombros. Me temblaban las manos cuando puse el cofre sobre la mesa de madera. Ella frunció el ceño, algo en sus ojos cambió, y su voz se quebró. ¿Por qué lo trajiste aquí? Sabías que no debías sacarlo de la casa. Intenté explicarle que mi intención era ayudar, rescatarla de esa carga invisible. Pero sus palabras eran cuchillos. No entiendes nada, dijo. Ese cofre guarda más que un simple collar. Guarda mentiras, promesas rotas y esperanzas muertas. Me quedé callado, sin saber si todavía podía enmendar mi error. Entonces, sin previo aviso, sacó su teléfono y empezó a grabar. Si alguien me hace daño, dijo, mientras enfocaba el cofre. Quiero que esto sea la primera prueba. El súbito giro me heló. Nadie podía ver esa grabación. Nadie debía saber lo que había dentro de esa caja. Te juro que no voy a publicarlo, le dije, rogando con la mirada. Ella bajó el celular y soltó un suspiro que parecía un adiós. Si me fallas de nuevo, todo esto saldrá a la luz. Salí del café con el corazón estallando. Me subí al coche sin fijarme en el camino. Pensé en el amor que sentía por ella, en las veces que me había abrazado sin condiciones. En las risas en la playa, en los planes de un futuro juntos. Y en lo que yo le había hecho, romper la confianza que nos unía. Con el motor encendido, el cofre sobre el asiento del copiloto, comprendí que mi acto había prendido fuego a nuestra historia. No sabía si podríamos apagar las llamas, ni cuánto tiempo lograríamos huir del incendio de secretos. Solo supe que la línea ya estaba trazada y que, a partir de ahora, todo dependería de un solo paso, la verdad oculta dentro de esa pequeña caja. Todavía no sé si me arrepiento de lo que hice o de lo que dejé de hacer. Aquella noche, después del café, regresé a mi apartamento hecho un ovillo en el sillón. El cofre descansaba en la mesa, como un animal herido. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me golpearan. La primera vez que la vi, allí en la biblioteca de la universidad, apartando mechones de pelo de la frente mientras buscaba un libro de poesía. Su risa sonaba a campanas y su mirada me atravesó. Me acerqué con torpeza, le pregunté por un autor, y terminamos conversando hasta que cerraron las luces. Fue la chispa que encendió todo. Pero aquel cofre había alterado el curso de nuestra historia. Uno de esos días, semana atrás, recibí una llamada de su hermana mayor. Su voz temblaba. Tenemos que hablar de mamá, dijo. Me entregó el teléfono y escuché,
Por primera vez, el tono grave de nuestra madre, recriminando, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia hija? ¿Crees que no me enteré? Yo, atrapado en mi culpa, balbuceé disculpas y colgué sin entender. Ella negó con la cabeza mientras el teléfono temblaba en su mano. Es sobre el cofre. Mi madre no confía en ti. Regresé a la escena del crimen, la sala donde guardé el cofre. Lo abrí. Dentro había una carpeta con fotos, papeles doblados y un viejo sobre amarillo. Mi corazón se detuvo. Eran cartas. Cartas que hablaban de deudas impagables, de un hombre poderoso que exigía pagos mensuales a cambio de silencio. Un hombre que conocí de vista en reuniones familiares, con corbata azul y sonrisa de tiburón. Sus iniciales eran claras, J.M. Supe al instante que J.M. era mi suegro político, el padre que ella adoraba y al que yo temía. A la mañana siguiente, la llamé por vídeo. Su rostro apareció pálido, con ojeras profundas. No dijo nada hasta que mostré el sobre. Sus ojos se encogieron. Es lo que mi padre intenta ocultar, susurró, señalando las fotos. Eran recibos de transferencias, el pago de algo desconocido. Mi padre soborna al director del hospital para falsear resultados médicos. Necesita que mamá crea que es saludable para que nadie cuestione su fortuna. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi padre me educó en la honestidad, en no aceptar atajos. Yo, que me enorgullecía de mis principios, me descubrí cómplice de un crimen silenciado. Y lo peor, sabía que exponerlo podía destruir a la mujer que amaba y desatar una guerra familiar. La decisión me desgarró. Podía fingir que no lo había visto y devolverle el cofre, enterrando mi conciencia. O denunciarlo y quebrar para siempre los lazos con su familia. Esa noche, en mi cama, mi mente dio vueltas como un remolino. Si lo dejo pasar, seré igual de culpable, me dije. Pero también pensé, si lo revelo, arruino la vida de ella, de su madre y de su hermana. Al amanecer, recibí un mensaje de ella, necesito verte. Hoy, sin excusas. El tono me recordó al de aquel café, determinación y miedo entrelazados. Acordamos encontrarnos en el mismo lugar donde empezó todo, la biblioteca. Caminé por los pasillos silenciosos, con el sobre guardado en el bolsillo interior de la chaqueta. La encontré detrás de la escalera de libros de historia. Sus ojos irradiaban furia contenida. ¿Le enseñaste a mi hermana los recibos? Preguntó, sin rodeos. No, respondí. Solo los vi yo. Ella se acercó y me arrebató la chaqueta. Sintió el bulto en el bolsillo. Sacó el sobre y lo sostuvo como un trofeo. Hubo un segundo de silencio que me pareció un siglo. ¿Por qué lo hiciste?, murmuró. ¿Por qué destruyes todo lo que amamos? No supe qué contestar. Su voz se quebró y solté un sonido que salió de lo más profundo de mi pecho. Entonces levantó la mirada, con ojos de hielo, y me dijo algo que todavía no comprendo del todo. Si verdaderamente me amas, tendrás que elegir entre protegerme o destruirme. Dio media vuelta y se perdió entre los estantes. Yo me quedé temblando, con el corazón a punto de estallar. Porque entender que mi amor por ella me pedía un sacrificio tan grande fue como descubrir que todo lo que creía era mentira. Y, justo en ese momento, mi teléfono. Desde que esa advertencia cayó en mi pecho, cada segundo se volvió un peso insoportable. Aquella noche regresé a casa con el eco de sus palabras girando en mi cabeza. Si verdaderamente me amas, tendrás que elegir entre protegerme o destruirme. Me dejé caer en la cama, pero no había descanso. El silencio rugía y el cofre brillaba como un faro oscuro en la mesa del comedor. Me levanté, fui a la cocina y me serví un vaso de agua mientras mi mente reproducía cada gesto suyo. La furia contenida, los ojos tan fríos que casi sentí hielo en el aire. Recordé entonces la primera vez que mencionó a su padre sin rencor, con una sonrisa ingenua, como si fuera un hombre bueno que solo se equivocaba de vez en cuando. Me contó cómo, de niño, él la llevaba al campo cuando llovera, me enseñaba a perseguir charcos, a saltar hasta sentir el agua en la cara, y luego me consolaba si me caía. Aquella imagen de inofensiva ternura contrastaba con las cartas que ahora sostenía mi mano, llenas de tinta temblorosa y números que olían a sobornos. Supe que en mi pecho había dos versiones de la misma historia, la niña que corría en botas de hule y la muchacha aterrada que me miraba en la biblioteca. Al amanecer, el sol se coló por la ventana de mi cuarto y vi el cofre sobre el escritorio, en medio de un mar de papeles. Me acerqué y lo abrí otra vez. Aquellas fotos, ilegibles a simple vista, se transformaron al pasar la luz. Sobres marcados con fechas,
recibos de transferencias bancarias a nombre de hospitales fantasmas, contratos sellados con tinta roja. Me abracé con la convicción de que jamás podría devolvérselo sin convertirlo en cenizas. Entonces decidí que la única forma de protegerla sería hablar con él. Un hombre cuyo apodo interior creí cercano, hasta que descubrí su cara de tiburón. En el tráfico de la tarde, me subí al coche con las manos sudadas y el corazón en la garganta. Marqué su número 1000 veces, pero nadie contestaba. Finalmente, apareció el contestador: «Has llamado al señor Juan Méndez. Déjame tu mensaje». Corté sin dejar palabras. Di vueltas por la ciudad, deteniéndome frente a su casa cerca del parque principal. Las luces estaban apagadas. Me armé de valor, toqué el timbre y esperé. Nada. Pensé en irrumpir, en buscarlo y plantarle cara. Pero el miedo apretó mis costillas y me fui, dejando a mi cobardía hacer su trabajo. Esa misma noche, mi teléfono vibró. Era ella, desde un número desconocido: «Necesito verte. Ya». El mensaje no dejaba lugar a discusión. Llegué al café donde nos vimos la primera vez, con olor a pan recién horneado. Entré temblando, la vi sentada en la mesa del fondo, con la capucha sobre la cabeza. Al verme, alzó la mirada y me invitó a sentarme. No dijo nada hasta que me aposté frente a ella. Respiré hondo y abrí la boca, pero las palabras se ahogaron. «Tú», comenzó, y yo creí que al fin me soltaría la verdad. «Tú siempre has sido mi única verdad». El alivio me recorrió un instante, hasta que siguió. «Pero esto», señaló mi chaqueta. «Esto no encaja en mi historia». Me tensé. Ella sacó el sobre y lo dejó caer sobre la mesa. Los bordes amarillos contrastaban con la madera oscura. Las cartas se asomaron como cuchillas. Ella respiró hondo y continuó. «Lo guardaste todo el fin de semana. Podrías haberlo quemado, ocultado, entregado a quien correspondía, y en su lugar, te lo trajiste aquí». Quise explicarle que no sabía qué hacer con esa bomba de relojería. Quise pedirle perdón, suplicar que entendiera la presión de tener el mundo entero a oscuras. Pero su voz creció. «Yo confié en ti cuando te dije que ese cofre era lo más valioso que tenía. Te lo di con los ojos cerrados». Sentí como mi coraje se desmoronaba. Ella seguía hablando, sin levantar la voz, como quien enumera los golpes perfectos. «Mi madre murió creyendo que estábamos a salvo. Mi hermana desapareció 2 días después de que viste esos papeles. Yo no sé cómo seguir si tú decides traicionarme de nuevo». Las lágrimas quisieron brotar, pero me detuve. Me dolía admitirlo, pero tenía que hacerlo. No sé qué hacer. No sé cómo arreglarlo. Solo sé que te amo y no quiero que tu vida sea un infierno. Ella me miró sin creerlo. Luego se mordió el labio y dijo: «Tienes una última oportunidad. Mañana a primera hora, quiero que estés frente a mi padre y exijas que lo explique todo. Si no lo haces, me olvidaré de ti para siempre». Un golpe bajo, directo al estómago. Me levanté sin permiso y crucé el café de un salto. Ella no protestó. Salí y me quedé en la acera, con el viento azotando mi camisa. El cofre, con sus secretos, había cambiado todo para siempre. Y esa última orden retumbaba en mi cabeza: enfrentar a mi suegro o perderla. Sin red, sin manual de instrucciones, sin garantía de que la valentía salvara algo aparte de mi orgullo. Me fui caminando hacia la estación de metro, preguntándome si mi amor bastaría para vencer el miedo. Sabía que, si fracasaba, su adiós sería definitivo. Y si triunfaba, no sabía si podría sobrevivir a la verdad que iba a descubrir. La noche se me hizo eterna. Después de salir del café, di vueltas por las calles empedradas, recordando cada palabra que ella había pronosticado con voz firme: «Mañana a primera hora, tendrás que exigirle a mi padre que explique todo o me olvidaré de ti para siempre». Sentí como el reloj interior marcaba cada latido con la urgencia de una cuenta regresiva. Me detuve frente a una vieja casona colonial, sus faroles naranjas proyectando sombras temblorosas en los muros de piedra. Era mi edificio, pero en ese momento se me antojaba extraño, ajeno. Crucé el umbral sin deseos de dormir. Encendí la luz de la sala, el cofre permanecía cerrado sobre la mesa. Lo observé durante largos minutos, como si en su pequeño volumen se condensara el futuro de nuestra relación. Recordé entonces el día en que ella me enseñó a hornear pan dulce en mi cocina. Habíamos mezclado harina y agua, y ella, divertida, salpicó la masa con sus dedos mientras cantaba una canción infantil. Aquella risa inocente contrastaba con el oro viejo del cofre. Me preguntas qué pasó con el pan, con las risas y las canciones.
Todo se desdibujó cuando descubrí los papeles secretos. La dulzura se transformó en pólvora y el cariño en miedo. Intenté conciliar el sueño, pero el sudor se me pegó a la camiseta. Cerré los ojos y vi su rostro en la penumbra, ojos tristes, cejas arqueadas en decepción, labios apretados que guardaban reproches. Me levanté, fui al baño y encendí la luz azul del espejo. Allí estaba yo, ojeras profundas, la barba de unos días y la mirada desencajada. Me hurgué el cabello con la mano y recordé mi pasado, la promesa que le hice a mi madre antes de morir, la última noche que pasamos juntos. Ella me dijo, no traiciones tus valores por miedo a perder lo que amas. Esas palabras resonaron como un eco que dividía mi mente en dos, el hombre que protegía ideales y el cobarde que huía de los conflictos. Decidí preparar un plan. Saqué mi laptop y abrí un documento en blanco. Redacté un mensaje de voz para grabar con el teléfono, quería dejar un registro de todo, por si algo salía mal. Con voz temblorosa, ensayé las palabras, hola, papá, necesito que me expliques por qué has estado pagando a hospitales falsos, cada sílaba pesaba como una losa. Luego llamé a mi mejor amigo, Ricardo, confidente de 1000 batallas. Al otro lado de la línea, su voz grave me dio ánimos, como un capitán que alista a sus hombres antes de la misión. Tienes que hacerlo, amigo, ella merece la verdad y tú necesitas demostrar que eres digno de su confianza. Acordamos encontrarnos a las 6 en su departamento, donde planeamos una estrategia detallada. El insomnio me devoró hasta el amanecer. Entre tazas de café y mapas de ubicaciones, me di cuenta de que iba a enfrentar algo más grande que un simple reclamo. Era un duelo de poder, un choque de lealtades. Temí que su padre recurriera a la intimidación o que yo descubriera algo aún más oscuro. Cuando el cielo empezó a aclarar, dejé mi cama sin dormir e imprimí las fotos y recibos en un tóner viejo que chirriaba con cada hoja. Guardé todo en una carpeta manila, junto al cofre, y cerré con un candado improvisado. En mi cinturón colgué la grabadora y el teléfono cargado al 100%. Salí de mi apartamento con el corazón rugiendo y la mochila al hombro. En el ascensor, respiré hondo y me dije a mí mismo, tú elegiste esto. No hay vuelta atrás. Al pisar la calle, sentí el viento fresco de la mañana y olí el aroma de tortillas recién hechas en una fonda cercana. Mi mente saltó a un recuerdo infantil, el olor del pan de mi abuela, la sensación de seguridad cuando ella me envolvía en su abrazo. Me pregunté si mañana, cuando exigiera explicaciones, podría sentir la misma sensación de refugio o si, por el contrario, me vería expulsado de ese mundo que conocía. Llegué a la colonia de su familia y me detuve frente al portón principal, de hierro forjado con detalles florales. El sol apenas despuntaba, la puerta entreabierta parecía una invitación y una amenaza al mismo tiempo. No había guardias, pero la casa se sentía vigilada por un enjambre de silencios. Tomé el teléfono y envié un mensaje breve a ella, estoy aquí. Voy a entrar. Pulsé enviar y me di cuenta de que mi dedo temblaba demasiado. Di un paso hacia adelante y noté una sombra moverse tras una ventana del segundo piso. Respiré y avancé con determinación, sosteniendo la carpeta contra mi pecho. El portón rechinó al empujar. Ingresé al patio empedrado y vi el camino que llevaba a la puerta principal, mármol blanco manchado de humedad, macetas con bugambilias laceradas por la lluvia. Las puertas de madera tallada esperaban mi llegada. Levanté la mano para tocar el timbre, pero un sonido seco detrás de mí me hizo congelar, un automóvil que frenaba con brusquedad. Giré el rostro y vi un coche negro oscuro que bajaba la ventanilla lentamente. No alcanzaba a distinguir el rostro del conductor, pero sabía que mi prueba de fuego estaba a punto de empezar. El motor del coche negro se detuvo lentamente, y el chirrido de las puertas al abrirse tuvo el ritmo de un presagio. Mis sentidos se agudizaron. Afuera, el jardín estaba silencioso, las hojas húmedas por el rocío brillaban al amanecer como cuchillas diminutas. Sujeté la carpeta con fuerza. El portón volvió a cerrarse con un golpe seco, y en un instante me encontré frente a la enorme puerta de madera, con el pomo frío rozando mis dedos. Respiré hondo y toqué el timbre. Antes de que el sonido terminara de vibrar, la puerta se abrió. La figura que apareció en el umbral fue grabada a fuego en mi retina, alto, impecable en traje oscuro, con una corbata perfectamente anudada. Su mirada era calculadora, como un ajedrez en el que él siempre movía primero. Por un segundo, creí escuchar la voz de mi abuelo diciéndome que la voluntad de un hombre poderoso se mueve como el viento, imperceptible, imparable. Veo que has venido puntual, dijo él, en un tono sereno que contrastaba con el latido de mi corazón.
Adelante. Cruzó el umbral como si invitara a un invitado, pero sus pasos hicieron eco de amenaza. Entré en el vestíbulo, cuyos muros estaban cubiertos de retratos, generaciones de Méndez posando con solemnidad. Al fondo se asomaba un salón amplio, con cortinas pesadas y una gran mesa de caoba. Él me condujo hasta el centro de la habitación y se detuvo frente a la ventana, de espaldas al sol naciente. Mi hija confió en ti, dijo sin mirarme. Te dio lo más valioso que tenía en el mundo, su verdad. El eco de esa frase me atravesó con el filo de una navaja. Vi un sillón frente a la mesa, pero opté por quedarme de pie. Mostrar respeto, pensaba, pero no doblarme. Señor Méndez, comencé con voz firme aunque el temblor rondaba en la garganta. Tengo pruebas documentales de sus pagos ilícitos. No vine a fingir desconocimiento ni a negociar silencio. Se inclinó, apoyó las manos en la mesa y me miró. Sus ojos brillaban, y en ese instante reconocí algo que ya había visto, la coraza de alguien acostumbrado a salirse con la suya. ¿Pruebas?, replicó con fingida sorpresa. Veamos entonces. Con un pulso decidido, puse la carpeta sobre la mesa. Él la abrió, desplegó las hojas con calma, y mi memoria trajo el día en que mi madre me enseñó a cuidar los papeles importantes. Nunca permitas que alguien manipule tu historia, me decía. Aquella voz infantil me dio fuerza. Su hija me advirtió que esto debía terminar hoy, seguí. O sellamos este asunto ante un notario y las autoridades, o lo arreglo a mi manera. Se frotó la barbilla, y por un instante, la luz del sol delineó su perfil con dureza. Luego se giró y dio unos pasos hacia una puerta contigua. Me hizo un gesto para que lo siguiera. Cada paso que di fue una zancada hacia lo desconocido. En el pasillo, los retratos se sucedían, su padre estrechándole la mano, su madre sonriendo con un collar idéntico al que tal vez guardaba mi confidente. Comprendí que mi amor por ella no solo jugaba con mis sentimientos, sino con un linaje de secretos y poder. Llegamos a un despacho pequeño, con estanterías repletas de libros y carpetas debajo de la mesa. Él cerró la puerta y encendió una lámpara de escritorio. La luz amarilla destelló sobre una foto familiar, él, su esposa y su hija pequeña, sonriendo en un día de campo. Tomé aire y le pregunté, ¿por qué mintió a su propia familia? ¿Por qué ocultar la salud de mi suegra a cambio de sobornos? El silencio duró lo que tardé en sentir el sudor frío recorrer mi nuca. Finalmente, alzó la vista. Hay verdades que matan, hijo, dijo, empleando la palabra con la gravedad de un juramento. Tu suegra tenía un mal que no iba a curarse. Yo solo quise regalarle esperanza, evitarle el estigma de la enfermedad. ¿Es culpa mía quererla feliz hasta el último día? Las palabras golpearon mi conciencia como un martillo. Recordé las tardes en que ella creía en su propia fuerza, ignorante de la condena que se avecinaba. Pero, ¿a qué precio? ¿La ilusión de la salud mientras el tiempo corría contra ella en silencio y con cuentas mentirosas? La mentira es un arma de doble filo, le respondí. Usted puso en riesgo a muchos, doctores, enfermos, gente que confió en esa farsa. Y traicionó a su hija. Un destello de furia cruzó su rostro. Sin dejar de observarme, tomó una pluma y escribió algo en un papel. Luego lo dobló y lo extendió. Firma esto y te prometo que todo quedará aquí, dijo, señalando el documento. Una declaración de confidencialidad familiar. Tendrás protección legal y la garantía de que nadie más sabrá de esto. La pluma tembló en mi mano. Firmar significaría enterrar la verdad y condenar mi ética. Negarme implicaba enfrentarme a un hombre con recursos, astucia y poder para destrozar mi reputación, sobre todo, lastimar a la mujer que amo. En ese instante, sentí el peso de cada promesa rota que había hecho en mi vida. Vi la cara de mi madre advirtiéndome sobre las mentiras. Sentí la palpación de mi corazón, lleno de culpa y temor. La pluma se elevó, y mis recuerdos infantiles clamaron venganza contra la cobardía, pero mi amor me instaba a protegerla. La puerta del despacho se abrió de golpe y, en el umbral, apareció ella, los ojos inundados, el rostro pálido, con la misma capucha de la mañana. Por un instante, sentí que el mundo se detenía. No firmes nada, susurró ella, y su voz quebrada resonó como un disparo. No quiero que formes parte de su mentira. El hombre me observó con una mezcla de orgullo y reproche mientras yo sostenía la pluma entre mis dedos. Afuera, en el pasillo, el eco de mis pasos se bifurcaba en dos senderos, el de la lealtad a mi amor o el de la supervivencia que me ofrecía su padre. Y justo en ese momento, la luz de la lámpara parpadeó y se apagó,
sumiendo la habitación en penumbras, mientras nuestras miradas se cruzaban en un silencio que hablaba más que 1000 palabras. La oscuridad en el despacho no solo apagó la lámpara, sino que convirtió cada sombra en un juramento sin sellar. Yo mantenía la pluma suspendida, con el pulso tembloroso. Ella, detrás de mí, respiraba con el pecho agitado. El señor Méndez permanecía erguido, la mandíbula tensada, como un toro al acecho. Mis recuerdos de infancia vinieron a mi mente, aquel pasillo luminoso donde mi madre nos esperaba con palabras de consuelo, diciéndome que a veces la verdad duele más que el silencio. Sentí en mi garganta el nudo de la decisión. Podía sellar mi complicidad y cerrar esta grieta familiar, o negarme y arriesgar nuestra historia. Finalmente bajé la mirada y solté la pluma. La hoja golpeó la mesa con un sonido seco. Él frunció el ceño, pero mi voz no titubeó. No firmaré nada. El silencio estalló como una bomba. El señor Méndez dio un paso atrás, molesto, y sus palabras salieron en un susurro helado. Has cometido un error irreparable. Tu independencia noble te costará caro. Ella caminó hacia mí y apoyó la mano en mi hombro, solidarizándose en la penumbra. Su tacto fue un ancla de certeza. Se volvió hacia su padre con ojos acusadores. ¿Ves lo que hace tu mentira? Nos divide, nos destruye. No tiene por qué ser así. Él torció la boca, evaluando si responder a su súplica o imponer su voluntad. El ambiente estaba tan denso que pude sentirlo en la piel. Entonces, con voz grave, soltó. Si te mantienes en esta postura, perderás todo, tu honor, tu futuro, incluso a tu amada. Y no me refiero a tu relación, sino a ti mismo. No protejo mentiras por maldad, sino por lealtad a mi sangre. Tú, en cambio, traicionas a la sangre de la que formaste parte. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió con violencia. 2 hombres de traje oscuro, formales como auxiliares judiciales, entraron portando una carpeta. Sus rostros eran inexpresivos, como si fueran sombras del propio Méndez. Hemos traído los documentos oficiales, anunció uno de ellos. Citación para el señor Juan Méndez y para usted, señor, me miró, señor Hernández. Una acusación emergió en mi interior. ¿Citación? ¿Ante quién? El segundo hombre deslizó un sobre marrón sobre la mesa. Mi nombre estaba impreso en el frente. Acá está tu demanda, hijo, dijo el señor Méndez, acercándose con calma. La denuncia ya está en marcha. Tu exigencia de explicaciones no fue recibida como un llamado a la ética, sino como un intento de extorsión y difamación. Ahora serás tú quien responda ante la ley. El aire se volvió más frío. Sentí el aliento de la traición, como si sin firmar la confidencialidad hubiera desatado un vendaval. Mi mirada se volvió hacia ella, que apretaba los puños, rabia, frustración y miedo. Es falso, la defendí. Solo intenté que enfrentara su culpa. Los papeles son tuyos, contestó el hombre tercero, con la voz plana. Recibimos una grabación tuya confesando las supuestas pruebas. Ellos mismos las certificaron como fraudulentas. Mi corazón se detuvo. Agarré el sobre y lo abrí con manos temblorosas. Había un sello oficial y una carta breve. Con base en su denuncia de fecha actual, iniciamos proceso por denuncia falsa y extorsión. Debajo, mi firma capturada de un mensaje de voz. Me di cuenta de que, sin querer, había dejado una grabación enviada al juez popular de la familia, y alguien la había filtrado para usarla en mi contra. La habitación giró. Ella se acercó y tomó mi mano con fuerza. Tenemos que salir de aquí, susurró. Él controla todo, cámaras, testigos, dinero, y hasta las pruebas. Unos pasos resonaron en el pasillo. Pisadas rápidas, decididas. Alguien bajaba corriendo por el corredor. La puerta se abrió de nuevo y apareció un rostro conocido. Ricardo, mi amigo, con el teléfono en la mano. «Vámonos ya», gritó, bloqueando la visión de los guardaespaldas. «Hay patrullas en la entrada y quieren sacarte esposado». La tensión alcanzó su punto de ebullición. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero en su mirada vi una chispa de rebeldía, aún no termina. Tomé su otra mano. En ese instante, el despacho retumbó con un estruendo, la puerta principal fue derribada por autoridades. «Quedan detenidos por orden judicial», vociferó un oficial. El señor Méndez alzó las cejas, quizá sorprendido. Ricardo me jaló del brazo y susurró. «Por aquí, rápido». Con ella colgando de mí, corrimos hacia la puerta trasera que Ricardo había descubierto. Pasillos oscuros, escaleras de mármol húmedo,
pasillos que olían a miedo y conspiración. Los gritos se transformaron en ecos que nos seguían, implacables. Al llegar al patio trasero, vi un muro bajo, cubierto en hiedra. Era mi última opción. Ella saltó primero, con agilidad, y me extendió la mano. La brisa nos dio la bienvenida con un frío cortante. Subí con dificultad y mis zapatos dejaron marcas de carbón en la piedra. Caí del otro lado y sentí el peso de nuestras vidas sobre mis hombros. Tras nosotros, se escuchó un disparo al aire que retumbó como una detonación de aniquilación. No supe si fue advertencia o derribo. Solo supe que, con las nalgas rozando el suelo del otro lado del muro, vi a mi amiga sujetando mi mochila y diciéndome: «El coche está en marcha. Esta es tu última aventura juntos». Nos miramos con prisas, con miedo y determinación. Ella asintió. Subimos al auto negro de Ricardo y arrancamos con la urgencia de escapar de un pasado que nos perseguía. Mientras el motor rugía y la casa de sus padres se hacía pequeña en el retrovisor, sentí un corte en mi costado. La traición había encendido una huida. Pero al girar el rostro, la vi agachada, apoyada contra la ventanilla, con la mirada perdida y la determinación de quien no acepta rendirse. Y ahí, en la carretera desierta, supe que el verdadero juicio apenas comenzaba. La carretera se extendía frente a nosotros como una cinta sin fin, con las luces traseras de la casa de sus padres haciéndose cada vez más pequeñas. Ella mantuvo la vista fija en el vidrio empañado por la lluvia que comenzaba a caer, mientras yo conducía con las manos sudadas y el corazón reventado en 1000 pedazos. Sabía que habíamos escapado de una pesadilla, pero el aire en el coche olía a adrenalina y a miedo, como si el mundo entero nos estuviera persiguiendo. Recuerdo susurrar su nombre, buscando consuelo en su voz, pero ella no me respondió de inmediato. Solo apretó mi mano, fría y temblorosa, y soltó un suspiro que cargaba todo el cansancio de la huida. Mi mente repasaba cada escena: el despacho a oscuras, la orden de detención, el disparo al aire que nos obligó a saltar el muro. Sentí un vuelco en el estómago al comprender que ya no había regreso posible a la normalidad que conocíamos. Al llegar al coche de Ricardo, mi amigo nos esperaba con el motor encendido, el maletero abierto y una manta en la parte trasera. Sin mediar palabra, ella subió al asiento trasero, se cubrió con la manta y apoyó la cabeza en el vidrio. Yo giré para ver su rostro a contraluz, los ojos rojos, hinchados, pero con una determinación férrea. Fue entonces cuando me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor, su fuerza me anclaba a la esperanza. Ricardo arrancó de golpe y tomamos una ruta alterna, pasando por calles secundarias y evitando avenidas principales. El paisaje urbano se mezclaba con zonas industriales y colonias silenciosas. En el asiento del copiloto, mi amigo deslizó un sobresellado con mi nombre. «Lo encontré en la guantera de tu coche», dijo sin mirarnos. Abrí el sobre con cuidado y encontré un papel rayado a mano: «No confíes en nadie. Te están marcando la ruta». Mi pulso se aceleró al ver un pequeño dibujo de nuestro coche tachado y una flecha que indicaba el próximo cruce. ¿Eso qué significa?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. Ella alzó la cabeza y leyó el mensaje con rapidez. Su rostro palideció. «Nos están siguiendo», murmuró. «Ya saben que escapamos». El coche de Ricardo derrapó en la siguiente curva. Él maldijo y aceleró, mientras los faros de 2 autos oscuros aparecían a lo lejos, pisándonos los talones. «Tenemos que separarnos», gritó, casi sin aliento. Él saldría por la salida a la autopista, nosotros nos desviaríamos por un camino de terracería. Mi pecho se apretó. Separarnos significaba exponernos al peligro. Pero no había otra opción. «Ella se queda conmigo», dije sin dudar. Ricardo asintió, comprendiendo sin entender. Giró el volante y se sumergió en el asfalto. Yo tomé el desvío, camino de tierra y lodo, con sus manos apretando mi chaqueta. El motor chirriaba, y el polvo formaba una nube tras nosotros. Mientras avanzábamos, pensé en cómo llegamos hasta aquí. En el primer beso entregado con pasión, en las promesas susurradas junto al mar, en la complicidad de cocinar juntos y en la confianza que quebré al tomar aquella cajita dorada. Me reproché cada paso, la curiosidad, el miedo, la condena de ocultar la verdad. Pero, al mismo tiempo, sentí orgullo por haber resistido al poder, por no haber cedido ante la coacción de su padre. El camino terminó en una vieja estación de tren abandonada. Las vías rompían el silencio y las vías oxidadas brillaban a la luz mortecina de una farola aún encendida. Bajé del coche y miré a mi alrededor. Techos colapsados, grafitis, latas vacías rodando con el viento.
Era el lugar perfecto para perder el rastro de quienes nos buscaban. Ella salió con cautela y me abrazó por la espalda. «Te necesito a mi lado», susurró. Le devolví el abrazo tan fuerte que sentí su corazón latir contra el mío. En ese instante, la lluvia arreció y nuestras ropas quedaron empapadas. Nos refugiamos bajo un andén roto, con el sonido de las gotas golpeando el metal como un tambor de guerra. Fue ahí cuando le conté mi plan: hallar un abogado de confianza, exponer todo ante la prensa y buscar asilo en otro país. «Podemos derribar su mentira con la verdad», le dije. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas y me preguntó si estaba seguro. «No hay vuelta atrás», reconocí. Ella asintió y puso las manos sobre mi pecho. «Entonces, hagámoslo juntos». Abrí la mochila y saqué la carpeta manila con las fotos, los recibos y las cartas. Pero antes de acomodarla, mi teléfono vibró. Vi una notificación de un mensaje anónimo: «Tú y ella no deciden el final. Mañana a las 8, todo saldrá al aire». No había remitente, ni número. Solo esas palabras que retumbaron en mi mente como un ultimátum. El cielo encapotado pareció oscurecerse aún más. Ella tomó mi mano y, sin soltarla, leyó el mensaje sobre mi hombro. Su rostro se tensó, luego alzó la vista con determinación. «Si quieren sacar esto al aire, que salga. Pero será nuestra voz la que hable primero». La lluvia cesó de golpe, y un silencio absoluto se adueñó de la estación. La única luz era la farola y el destello de su mirada firme. Me di cuenta de que, pase lo que pase mañana, ya no seríamos los mismos. El jurado del mundo estaba a punto de escucharnos. Guardé la carpeta y apreté el botón de grabar en mi teléfono. Ella se acercó y puso su frente contra la mía, como buscando mi aliento. El horizonte detrás de las vías parecía arder en un amanecer diferente, incierto pero lleno de posibilidades. Entonces, el eco de un tren que no existía retumbó en la distancia, como el presagio de un futuro que se acercaba con velocidad. Nos miramos por última vez antes de que el sonido se volviera ensordecedor. «¿Listo para contar nuestra historia al mundo?», susurró ella. Asentí, sintiendo el latido de la verdad recorriendo mis venas. Y en ese momento, supe que el verdadero juicio apenas comenzaba.